vamos a estar estudiando también de esta manera con las presentaciones que ya tenemos preparadas para seguir aprendiendo sobre salud sexual, sobre sexología clínica, como por ejemplo la que tengo acá a mi costado, para que vos y yo sigamos contribuyendo para que la sexología se fortalezca cada vez más en Paraguay. Así también te vamos a enseñar desde aquí nuestro salón de clases. Vas a poder estudiar desde tu teléfono, desde tus redes sociales, desde tu correo, desde tu laptop. Lo importante para nosotros es que sigas estudiando. Hola gente, bueno, buenas noches a todos y todas. Primero que nada, muchas felicidades por el Día del Trabajador. Feliz día a todas, todes, a todos por el Día del Trabajador. Un gusto de vuelta este viernes compartiendo con ustedes justamente nuestro espacio. Hoy hablemos sobre infidelidad virtual. Bueno, temazo. Es un temazo y ¿saben qué? Preparamos varios materiales. No solamente que queremos interactuar mucho más con ustedes, sino que sobre todo durante la semana yo estuve haciendo una encuesta en redes sociales y también vamos a estar comentándoles los resultados de esa encuesta, ir hablando obviamente sobre el tema, ¿verdad? Y si ustedes también van teniendo preguntas, comentarios, recuerden que ustedes pueden ir haciendo todas sus preguntas. Saludos, doña Eliana. Nosotros queremos justamente compartir con ustedes, ¿sí? Pero antes de iniciar, una de las cosas que prometimos en la transmisión pasada era justamente lo que no podíamos, vamos a decirle, ver cómo hacer, ¿sí? Y dijimos, bueno, pero nosotros tenemos varios medios de comunicación y todas las preguntas que tengan sobre el live, para que no se muestre directamente en los comentarios, pueden enviar al WhatsApp 595-991-9561-95. Ese es nuestro número de WhatsApp que utilizamos luego para consejería sexológica. Preguntas abiertas, sin problema, va a ser anónimo, evidentemente nosotros vamos a ir comunicando las preguntas y ir respondiendo, pero entonces quédense tranquilos, nadie va a decir el nombre. También pueden usar el recurso de famoso a mi amigo le pasó, ¿verdad? Que es un recurso que abrió ya en el último live, pero la intención es justamente poder propiciar el hecho de que puedan hacer sus preguntas de forma cómoda también, ¿verdad? Y sobre todo recuerden que la idea es, de vuelta, cuando nosotros hacemos este tipo de, o sea, este espacio, nosotros queremos generar el momento donde, si bien somos psicólogos clínicos, si bien tenemos la formación en sexología, pero tenemos que hablar sobre salud mental, tenemos que hablar sobre salud sexual, pero sobre todo tenemos que hablar, ¿sí? Y para la gente que se va conectando, bueno, muchas gracias para doña Divina, muchas gracias para doña Mila Servian. Cari, felicidades y también gracias por estar conectada con nosotros un viernes más. Un viernes más. Recuerden que hoy es el Día del Trabajador y bueno, vamos a ir hablando, si bien dijimos, bueno, si hablamos del trabajo, y si hablamos, en algún momento dijimos trabajo y sexualidad. Sí, pensamos también en ese tema que también puede tocar un montón de temas, desde situaciones de infidelidades, de situaciones de cuestiones de relaciones que puedan empezar en contexto de trabajo, como también situaciones que están asociadas a acoso. Entonces ya en algún momento con Ariel estábamos pensando después cómo ir abordando ciertos temas que pueden tocar situaciones relacionadas a trabajo y sexualidad. Y todo eso que les llame la atención, todo lo que les haga ruido, bueno, ustedes pueden ir, de hecho nos están mensajeando a nuestros celulares, pero recuerden, envíen sus preguntas al 595-991-9561-95. Vamos a ir pasando todo lo que les llame la atención y por ahí no se animan, el que o la que se anime a preguntar, mostrando su nombre, doña Natalia, un saludo. Ningún problema, lo hace en el live directamente y va comentando. Esta cuestión de poner el número de WhatsApp es para dar un poquito más de anonimato. Claro. ¿Sí? Saludos, doña Carola.
Bueno, saludos a todos. Y, gente, tenemos que empezar comentándoles eso que yo te decía, doña María Rosa, la famosa encuesta. La encuesta. Esa encuesta que vamos a ir mostrándoles, espero que estén súper atentos a los resultados, porque la idea es ir conversando sobre esos datos que tenemos, ¿sí? Entonces, van a ir viendo al costado de la pantalla la información que tenemos sobre la encuesta realizada y el tema de infidelidad sexual. Así que ahí están viendo y voy a ampliar. Entonces, esta fue una breve encuesta, súper breve. Como ven, tiene que ver con infidelidad. Y la pregunta era, ¿chatear eróticamente sin posibilidad de encuentro físico con alguien que no sea tu pareja afectiva es infidelidad? ¿Vos qué decís? Y en realidad, bueno, pero Ariel, eso es trampa, porque yo te voy a querer responder desde el aspecto técnico. Pero sí, justamente en esta semana una persona nos agradeció por el tema del live anterior y cuando le invité que vea con nosotros, yo le dije, vamos a estar hablando del tema de infidelidad, me dijo, ay, qué doloroso. Entonces, generalmente está muy asociado al hecho de que cuando se habla del tema puede ser muy sensible, puede ser doloroso o incluso para algunas personas puede significar otros aspectos no tan negativos. Sin embargo, sí, generalmente está asociado al tema de infidelidad sexual, el tema de infidelidad en sí, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces el tema de que sea virtual. Me llegó, o sea, hoy justamente me hace o sea, supongo que es por el tema que publicitamos en redes, la temática, y alguien, don José Rojas, me decía, estaría bueno que también hagan actividades donde le enseñan a las personas cómo pueden mejorar sus relaciones de pareja. Exactamente, don. De hecho, el primer live que habíamos hecho era sobre cómo convivir en pareja y cómo sobrellevar los aspectos emocionales y cómo atravesar esta cuarentena. Yo creo que vamos a ir viendo después temas más específicos, sí, pero tampoco queremos hacer esto una cuestión que saque, sino que hay que hablarlo y ir viendo qué podemos hacer al respecto. Hay temas que hay que abordar y esta es una, y cuando se habla de pareja sí o sí, probablemente va a salir el tema de infidelidad. Lo otro es que también habíamos conversado con Arina en algún momento que íbamos a hablar sobre justamente estrategias de comunicación, ¿verdad? En el contexto de las relaciones de pareja también, y vamos a ir tocando todos los temas que se puedan, ¿verdad? Tenemos muchos viernes por delante, gente. Sí. Y la cuarentena sigue, por lo tanto. Así que vamos a estar generando mucho espacio. Bueno, acá viene el primer resultado. Como ven, yo utilicé mi cuenta de Instagram y esto que dice, vamos a ver si sale, N significa cantidad de personas que participaron de la encuesta. Ven, 212 personas. Súper interesantísima esa cifra. Sí, yo quiero leer las cifras. Bueno, el 84% de esas 212 personas respondió que sí. El 16% respondió que no, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que mayoritariamente la percepción de la gente que respondió a las encuestas es que sí forma parte de una infidelidad el tema de chatear con alguien eróticamente, aunque no haya contacto físico. Así que, gente, esto es de Instagram y vemos 212 personas. Entonces, si ustedes ven, y esto es una percepción general, obviamente vamos viendo el tema de discutir con la pareja, llegar a un consenso, pero nos llamó la atención que la mayoría de las personas decían que sí, enviar fotos eróticas implica infidelidad, aunque no haya contacto físico. Y esta cifra, gente, esta es de la historia de de Facebook, donde te doy otra, doña. De 472 personas que respondieron a la encuesta, el 77% respondió que sí, rotundo, y el 23% respondió que no. Pero se dan cuenta, esto que está un poquito atrás, en Instagram hay una clara diferencia 80-20, pero cuando nos vamos en Facebook... Ya, claro. Encima no se olviden que en Facebook hay dating, justamente ahí, y la gente a veces usa como un espacio para poder conectar con otras personas y también poder hacer intercambio de teléfono, de fotografías, de información. Entonces probablemente sea como más permitido dentro del contexto del Facebook. Es lo que nos llevaba. Bueno, gracias a la gente que nos está enviando las preguntas, después vamos a ir respondiendo, ¿sí? Bueno, sin embargo, esta cifra, que imagínense, estamos hablando de casi 700 personas, nosotros
bueno, un poquito más de 700 si hago bien la suma, nos llamó mucho la atención y dijimos, bueno, en algún momento tenemos que ir viendo, porque la Universidad de Caguazú, por ejemplo, lanzaba una investigación con un poquito más de 1000 personas, donde evidentemente el resultado era que la ansiedad y la depresión son síntomas muy fuertes en la cuarentena. Ahora, nosotros quisimos hacer sobre infidelidad y el envío de contenido erótico. Exacto, y encima tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Antes de la cuarentena pudieron haber, o sea, existen y sabemos que existen situaciones en las que hay personas que utilizan este mecanismo, o sea, ser infieles a su pareja, con la restricción de poder salir, con la restricción de salir a trabajar, con el tema de quedarse en la casa, se genera igual, nosotros tenemos que hablar de esto de forma real, se genera una ansiedad por no poder acceder a ese vínculo paralelo que tenían y probablemente el mecanismo que vayan a utilizar de sostener esa relación es la de usar los mecanismos virtuales, ¿verdad? El sexting, las fotografías, el intercambio de video, entonces es una realidad. Es una realidad y está sucediendo. Estas son algunas características de la muestra. Mayoritariamente eso veíamos los dos, que son mujeres las que nos respondieron a las encuestas. Hicimos un promedio rápido, la verdad que no entramos en el perfil de todas las personas, pero dijimos, no, 30 años, ¿sí? Y en las respuestas del no, la mayoría fue hombre. Justamente estuvimos discutiendo con Ariel el tema y puede ser, porque creo que si bien tus redes sociales están abiertas de manera, o sea, tenés amigos latinoamericanos, qué sé yo, creemos que probablemente tenga que ver también con lo cultural, ¿verdad? Evidentemente es como hasta obligatorio que nosotros respondamos que sí es una infidelidad cualquier contexto de aproximación a pensar o interactuar con otra persona y que esté como más permitido en el contexto de los hombres o los varones responder que no, que eso no son cosas de infidelidad. Y sin embargo, esto también decíamos, dentro de los sí, o sea que sí es una infidelidad enviar fotos eróticas, también habían hombres. Eso me llamó muchísimo la atención. Y tengo que mencionar que eran hombres en promedio menores de 30 años. O sea que la nueva generación quizás está teniendo un pensamiento diferente a los que tenemos un poquito más de edad. En esta muestra. En esta muestra, ¿sí? Bueno, vamos a ir cerrando y ahora los que tengan preguntas, comentarios, las cosas que les llaman la atención, vamos a ir respondiendo entonces a lo que ustedes nos mencionen, ¿sí? Ahora, un saludo para, obviamente, doña Leti. Ahí. Hola, Leti. Feliz día. Doña Ivonne, gusto. Ivonne, ¿cómo estás? Saludos, ¿Qué pasa con lo de heteroflexible? Excusa para no decir soy bi, todos los chats en el Messenger. Vamos a responder ese punto y pueden apagar la música, así podemos poner más despacio también. Bueno, gracias, don Emilio. Y doña, no sé si quiere empezar respondiendo a eso. Sí, en realidad generalmente cuando sale hay un par de cosas o situaciones, se pueden usar un montón de categorías. Hay gente que habla incluso del tema de heterocurioso, heterocuriosa. Lo que tenemos que ir viendo es, por un lado, cuando hablamos sobre todo de cuestiones de adultos responsables o de personas adultas que asumen situaciones que están relacionadas a su propia sexualidad, bueno, el tema de poner etiquetas es un poco complicado, pero nosotros la vez pasada estábamos mencionando que se puede hacer diferenciación entre lo que es una cuestión de orientación sexual y cómo uno se defina, y el hecho de hablar de conducta sexual, porque sabemos que hay personas que pueden tener conductas sexuales, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, sin embargo no necesariamente identificarse con algún tipo de orientación sexual. Entonces, muchas de las veces podría entrar, ¿por qué no?, en un contexto de excusa, solamente que tenemos que ir viendo cada situación, también depende de qué significa. Hay personas que no se complican con eso y ni siquiera es que le mencionan a la persona con la que está, si es que está curioseando o no con respecto a la sexualidad. Sin embargo, lo que hay que ver es quién se involucra con esa persona heteroflexible o heterocuriosa, o una cantidad de nombres también se pueden poner, es el hecho de ver también cómo se siente con respecto al hecho de experimentar esa clase de vínculos. De vínculos, exacto. Y nos llegaron preguntas, ¿sí? Dice, estoy pasando por ese momento y personalmente sé que está mal, pero me cuesta, a ver, con el tema de la cuarentena. Me cuesta salir de ese círculo. Reconozco todo lo negativo, de hecho, pero no es suficiente para salir de eso. Por más
de que con mi pareja esté de maravilla. Además, ahora influye la cuarentena y los mensajes abundan. Quiero saber cómo salir de eso. Estoy en conflicto. Bueno, técnicamente, don o doña, hay que ir viendo cuál es el objetivo de ese comportamiento. Si estamos hablando de una persona que necesita enviar mensajes eróticos, que necesita acudir a otras personas y enviar mensajes eróticos, fotos eróticas o lo que sea, y que solamente así se puede relajar, hay que evaluar si no hay algún problema ahí. Pero sobre todo acá por la parte que está diciendo nomás que no puedo salir de eso, probablemente don o doña, mi recomendación sería pedir ayuda psicoterapéutica. Entonces con el psicólogo especializado en sexualidad, no necesariamente nosotros, puede ser cualquier profesional aquí en Paraguay, psicólogo o psicóloga especializado en sexualidad, va a ir viendo si es que estamos hablando de un comportamiento ya problemático o si realmente simplemente es enseñar a la persona otras formas de liberar el estrés. Totalmente. O incluso, que es una parte que a veces es complicada, el hecho de asumir los afectos. Hay personas que no asumen sus afectos con respecto a las personas con las que tienen vínculos paralelos o relaciones paralelas a sus relaciones estables de pareja. Entonces también es la cuestión de chequear. Sin embargo, desde el momento que uno se ve sin las herramientas, sin poder manejar esa situación, probablemente implica el hecho de buscar ayuda. Un beso, María Paz, un abrazote. Clau, un abrazo también, gracias por el saludo. Doña Rocío, saludos. Feliz día. Feliz día, saludo. Exacto. Gente, y nosotros queremos hacer el siguiente ahí, don Jorge, bueno, saludos. Queremos hacer un pequeño ejercicio también con ustedes, porque técnicamente nosotros tenemos mucha información sobre infidelidad, pero queremos saber también lo que ustedes van opinando. Y bueno, acá nos llega otra pregunta. Vamos a ir respondiendo las preguntas que nos llegan y después le vamos a ir mostrando lo que también preparábamos. Lau dice, bueno, ¿por qué a los hombres les cuesta tanto hablar, comunicarse? Y en realidad tiene que ver con el aspecto cultural. O sea, de vuelta otra vez entramos en un contexto de haber aprendido. La educación nos muestra un poco el hecho de que, ¿se acuerdan? En algún momento habíamos mencionado ya en las anteriores, el hecho de que aprendemos sobre sexo no se habla, sobre sexualidad no se habla. Los varones aprenden que no pueden estar en contacto con sus afectos, entonces esa situación también tiene como un marcador. Si desde chiquito nosotros le decimos y le vamos indicando que eso no es cosa de hombre, evidentemente cuando llegue a una pubertad, adolescencia y adulto, le va a dificultar muchísimo poder comunicar. Y lo otro es que no es que no se pueda, sino que se aprendió a no hacerlo. La capacidad de comunicación existe y eso tenemos que ir trabajando simplemente con la educación y sobre todo generando espacios también de conversación, reconociendo el contexto cultural donde estamos. Porque yo siempre le digo a la gente, González, yo soy de Barrio Obrero y desde chico luego nos enseñaban a no expresar las emociones. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de no solamente hablar de sexualidad, sino al considerar las expresiones afectivas de nosotros los hombres en el contexto en el que estamos, ¿sí? Hay que entender que si es un aprendizaje, puede haber una desestructuración de ese aprendizaje y un reaprendizaje de vuelta, o sea, es factible hacerlo. Saludos, doña Cintia, un abrazo, feliz día. Doña Verónica también nos decía, gracias doña Verónica, gracias. Y doña Listillería también. Entonces, lo que queremos hacer ahora con ustedes, porque vemos que más gente se está aprendiendo, es hacer un pequeño experimento virtual, a ver cómo sale, ¿verdad? A ver cómo sale, porque en esencia queremos saber qué ustedes opinan sobre quién es más infiel, ¿verdad? Si estamos hablando nosotros de una situación de literalmente solamente de capacidades, pero ahí ustedes están viendo que en esencia les pedimos que por un lado envíen sus preguntas, pero por otro lado entren en menti.com y metiendo el código 569121, vamos a dejar ahí un ratito, vamos a saber si ustedes opinan que los hombres son más infieles, las mujeres son más infieles y, o sea, debatimos también para ver si las personas de género no binario
Porque hay seres humanos que no se identifican ni como hombre ni como mujer y muchas personas piensan que van a ser mucho más infieles o inclusive van a tener multiplicidad de parejas. Pero queríamos ver qué ustedes opinan. Igual la ciencia dice otra cosa. Y al final también le damos la opción de que digan si todas las personas son infieles. Así que entren en menti.com y con el código 569121 para ver qué opinan, qué dicen, si es que les parece que los hombres, que las mujeres. Y en esencia, nosotros igual, mientras estamos proyectando eso ahí, seguimos viendo las preguntas que ustedes nos enviaron y vamos respondiendo también, ¿sí? Justamente me llega un mensaje acá, ¿verdad? Que dice que sí, que las mujeres lo hacen callado y que los hombres lo hacen abiertamente, ¿verdad? Y también hay como ciertas ideas con respecto al hecho de la diferencia entre la infidelidad del hombre y la mujer que vamos a estar mencionando después de ver la encuesta para no contaminar la encuesta. Exacto, ahí ya nos están respondiendo, bueno, llevan la delantera, bueno, ahí nos están mencionando que llevan la delantera, bueno, por un lado todas las personas y por otro lado los hombres, ¿verdad? Qué interesante la cifra. Ahí ya entramos con las mujeres también. Entonces aquí sí que las mujeres también y otros dicen que todas las personas. A ver cómo vamos a proyectar todavía unos minutitos porque de verdad nos interesa. Una cosa es a veces lo que nosotros encontramos en los libros, en los estudios, pero en las encuestas, sobre todo esto primero porque es en tiempo real. Sí. O sea, ustedes lo van a ver, ustedes lo están viendo y nos llama siempre la atención la percepción de que algunas personas dicen, no, pero el hombre luego nació para ser infiel, ¿verdad? Y otras personas que dicen, no, las mujeres son más infieles, ¿verdad? Ahí ya nos dice doña Aye, ya voté, gracias doña Aye. Pero ahí, mira un poco, todas las personas nos están diciendo que es más equitativo. Nuestro público piensa de forma más equitativa. Muy bien, Paz. Bueno, vamos a dar un minutito más a ver cómo se prenden. Igual estas son herramientas que ustedes también pueden ir utilizando, inclusive nosotros lo estamos utilizando para un live, ¿verdad? Lo estamos utilizando para un live, pero puede ser muy útil también cuando, si bien María Rosa y yo somos docentes de la universidad, decíamos porque cuando usamos también todas nuestras estrategias metodológicas para hacer el live más interactivo, no solamente con las preguntas, sino que sobre todo también para literalmente mostrar qué otras formas se pueden utilizar en el momento de ir compartiendo información en tiempo real. Okay. Hola Cintia, muchas gracias igualmente para vos, feliz día. Sí, ahí vuelvo a decir, acá nos llegaron un par de preguntas, pero estamos como esperando a ver qué arroja nuestra encuesta para poder ir aclarando algunos aspectos, algunos puntos con respecto a justamente el tema inclusive la gente categoriza, ¿verdad? Lo que es infidelidad virtual, sexual, afectiva. Hay, no sé, hay un compendio sobre infidelidad emocional. Entonces, también es muy importante que vayamos identificando algunos aspectos finalmente a todas las personas hasta ahora. Muy interesante, muy interesante. Entonces, vamos viendo nosotros que la mayoría piensa que todas las personas somos infieles. Qué interesante. Bueno, si bien estamos viendo que 35 personas entraron a votar, gracias por participar, 36, ahí va subiendo, 36 personas, nosotros vemos que hay más gente que se está conectando, o sea, que está en el live, pero esto es para hacerlo interactivo y sin necesidad de exposición, porque finalmente la idea es aprender entre todos juntos y ir viendo. Entonces, básicamente por lo que nosotros estamos viendo en esta encuesta virtual en tiempo real. Y que probablemente se puede seguir quedando un rato más, ¿verdad? Sí, puede seguir entrando porque también nosotros tenemos la siguiente pregunta que tiene que ver con, bueno, ahí están 38. ¿Perdonarías una infidelidad? Así que, gente, vuelvan a entrar. Menti.com. Acuérdense. Me encanta, la primera respuesta fue un no rotundo. Y el código es 569121. Bien, la cuestión con el tema es, por un lado, no se preocupen, no salen los nombres, ¿verdad? Exacto. Entonces no se preocupen. Genial, ver así instantáneamente. La cuestión es,
justamente, así como habíamos mencionado, hay algunos aspectos que pueden ser importantes como disparadores para que podamos seguir hablando de algunos aspectos con respecto al tema de infidelidad, ¿verdad? Entonces... Y sobre todo, gente, cuando nosotros vemos que la gente va opinando, porque si van a perdonar o no van a perdonar una infidelidad, eso nos llama mucho la atención porque tiene implicancias de cómo se hace el abordaje psicoterapéutico. Totalmente. ¿Sí? Y a ver, ahí estás fluctuando. Esto es súper interesantísimo. Va ganando, ¿no? Exacto. Adelantándonos un poco al dato, sigue ganando el no en una proporción interesante. O sea que nuestro público no va a perdonar una infidelidad. La mayoría no va a perdonar. Hay algunos que sí. Sí. Hay algunos que sí van a perdonar. Y hay otros que no saben. O sea, según cómo se dé la situación, que es real también, ¿verdad? Que a veces el contexto de la infidelidad puede tener algunas características específicas que pueden hacerla imperdonable o no según cada persona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... ahí vamos viendo. Igual, de forma exclusiva, no sigue ganando. El no, mira un poco. Creo que... No sé, la verdad que no sé qué esperaba, ¿verdad? Pero me llama la atención primero, encima cuando nosotros empezamos, bueno, vamos a entrar a votar y todo empezó a salir el no. Creo que, no me acuerdo si era 37 el otro, vamos a ver si... No, bueno, no sé cómo estábamos, pero vamos a dar un tiempito más para ver qué opina la gente. Y sobre todo ahora estamos con 33 votos, ya estamos en 34 votos, 35 votos, muy bien, muy interesante. El no es muy rotundo y el sí, el no sé, están ahí empataditos, el no, qué fuerte que es. Así que parece que nosotros... Creo que deberían ver las parejas, sus parejas, el live. Igual el live va a quedar grabado. Para aclarar algunas cosillas, ¿verdad? Igual el live va a quedar grabado. Y ahí está 37. Entonces, ustedes mismos están viendo todo lo que está pensándose con respecto a la infidelidad. Recuerden que nosotros preguntamos quién es más infiel. Y creo que ganó, después le voy a mostrar otra vez. Y acá preguntamos si van a perdonar o no una infidelidad. Y la mayoría dice que no. La mayoría dice que no va a perdonar una infidelidad y eso nos llama mucho la atención. Me encanta ese mensaje. Mira ahí los exámenes de opción múltiple de la facu. Está difícil, esto está más difícil que el examen de consejería, en serio. María Eugenia, un abrazo, feliz día. Nosotros también te extrañamos mucho. Sí, gracias a todos por participar. La venganza con amor, ahí nos dice... Cierto, Liz, depende si es sexual o no la infidelidad. Doña Carola que nos está diciendo no perdona, pero le torturan a la pareja el resto de su vida. Y bueno, son cosas que van sucediendo. Ahora, solamente para que quede esta cuestión de lo que estamos proyectando. Entonces, quedamos con que votaron 38 personas y la mayoría dice que no va a perdonar una infidelidad. No se perdona una infidelidad, al menos la mayoría en este live. Y cuando nos fuimos a quiénes son más infieles, también 38 personas entraron y la mayoría dice todas las personas son todas infieles. Las personas. Bueno, en este punto fueron más equitativos, o sea, nos pusieron a todos por igual, pero... En este punto más equitativo, ¿verdad? Ahora, en función a estas preguntas, gente, vamos a ir respondiendo las otras que tengan, porque creo que ahí alguien ya mencionó, no es lo mismo... Sí. Quién comete la infidelidad, si es sexual, si es afectiva, creo que decía. Pero básicamente en este live la mayoría dice que todos somos infieles y la mayoría dice que no va a perdonar una infidelidad. Ahora, siguiendo con lo que nos mostraba doña Carola, creo que llegó recién una pregunta, ¿verdad? Sí, también. ¿Leo yo, lees vos? Leo yo. Dale. Mi consulta es si se puede generar el mismo tipo de discusión cuando descubriste que hubo una infidelidad por red social que una infidelidad carnal, o pesa más una que la otra, o ambas son iguales en igual medida. Bueno, justamente una de las cosas que estuvimos, o sea, Ariel y yo trabajamos en el contexto de terapia de pareja y nosotros entendemos dentro del contexto no solamente la teoría, las investigaciones, que uno de los aspectos principales de conflicto dentro de las relaciones de pareja, incluso motivador de separación, de discusión, de divorcio, son las cuestiones asociadas al tema de infidelidad.
La infidelidad, si nos ponemos a hablar como en un constructo, ponerlo como un concepto, en realidad casi siempre cuando se aborda el tema terapia de pareja, está asociado al tipo de acuerdo que hay en el contexto de la relación de pareja, ¿sí? Por eso es importante, por un lado, el tema de una conversación franca, abierta. Muchas de las veces digo yo, ay, pero él tiene que saber que para mí infidelidad es que no puedo ni pensar en otra persona. Nunca lo hablé con mi pareja y para mí eso es, tipo, si le veo hablando o hace alusión a que alguien es atractivo o atractiva, entonces crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza pienso que mi pareja no debería ni pensar ni imaginarse imaginarse a otra persona. Y tiene que ver, vuelvo a decir, con un contexto de acuerdo dentro de la relación. Inclusive una vez el año pasado tenía una presentación justamente sobre infidelidad y me decía alguien en el público, pero las personas, o sea, el problema en la infidelidad es solamente para personas heterosexuales y casadas. Porque dentro del contexto de las relaciones homosexuales, bisexuales, sobre ellos ya todo desordenado, ya está todo abierto, los poliamorosos son todos infieles. Entonces, no. Dentro de un contexto de relación abierta, dentro de un contexto de relación de pareja, inclusive las personas que hacen intercambio de pareja, tienen acuerdos, límites, limitaciones que tienen con respecto al hecho de qué permiten y qué no dentro del contexto de la relación, y pasar ese límite, o sea, sí existe infidelidad dentro de las relaciones poliamorosas. Entonces, pasar ese límite que está acordado entre las parejas es romper el acuerdo, y eso puede estar y está estipulado como un contexto de infidelidad. Ahora, respondiendo un poco a lo que dijo esta persona, pues le dijo Ariel también responder, depende mucho cómo la persona que vivencia esa situación vaya a abordarlo. O sea, depende mucho de lo que le hace sentir. Yo no puedo estar esperando un medidor que me diga, no, en realidad, si es sexual tiene que ser más grave, si es afectivo tiene que ser mucho más grave, o tengo que perdonar, sino es cómo justamente esa situación me hace sentir a mí, y a partir de eso también es lo que me permite tomar decisiones, ¿verdad? Entonces depende mucho de cada persona y el acuerdo que hay dentro del contexto de la relación. Y recuerden, o sea, básicamente lo que nosotros estamos queriendo y al punto que queremos llegar los dos, porque es un mensaje tanto, no solo como profesionales independientes, sino como organización dentro de decir, decimos lo importante que es hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de infidelidad. Infidelidad no es darle permiso a alguien. Infidelidad tiene que ver con primero definir y después, bueno, hay gente que seguramente va a ser sexual, lo que le importa, otro que va a ser afectivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en esta una de las cosas que confunde, continúa el mensaje diciendo, falta una opción, perdonar haciendo lo mismo, sería como equiparar, y a veces hay personas que creen que van a sentir menos dolor si le hacen lo mismo a su pareja, cuando en realidad muchas de las veces lo que genera mucho más conflicto, mucho más dolor y mucho más situaciones de quiebres dentro del mismo contexto de la relación, ¿verdad? Entonces, sí hay que abordar, hay que identificar si eso duele o cuando duele, hay que ir viendo cómo uno puede ir manejando esa situación. ¿Sí? Ahí viene una pregunta, don José Pedroso nos pregunta, perdonar, sí, pero para no hacerme mala sangre, pero me abriría a esa persona, sí, me hace algún comentario. Natalia Saldívar, ¿qué es poliamorosa? Poliamorosa es una persona que puede amar a más de una persona al mismo tiempo. Eso está estudiado, es una posibilidad. Entonces acá no es que vamos a decir la monogamia es lo natural, o el ser poliamoroso es lo natural, o lo natural. Finalmente, la naturaleza es una y las decisiones que tenga la persona son variadas. Entonces hay personas que deciden, ¿verdad? Y sienten amor en la misma forma o en la misma cantidad por diferentes personas, y no es lo mismo que estar en una relación y tipo estamos en un trío y decimos soy poliamoroso, pero una de las partes no sabe, ¿no? El poliamoroso le cuenta a todos los que están involucrados, sabes que yo soy así, yo te amo a vos, yo le amo a ella, a la otra, a él, a quien sea, y le doy la oportunidad a esas partes para que, bueno, si quieren estar conmigo, que sepan que soy poliamoroso. Es abierta, o sea, es abierta en el sentido de que es conversado entre todos y es consensuado. O sea, yo digo que yo acepto que vos puedas vincularte sexual y afectivamente con otra persona, inclusive conviven en el mismo espacio. Pero también dentro de los poliamorosos puede ser que el acuerdo sea entre 3 personas, entre 4, entre 5. Puede ser. O puede ser que ellos digan, vamos a ser fieles, pero también eso en parejas monógamas, vamos a ser fieles afectivamente, pero no sexualmente. Pero eso significa poliamoroso, que amarla a más de una persona. Lo llamativo también es que solemos decir que no perdonaríamos una infidelidad, y muy diferente es cuando nos ocurre.
al pasar la situación cambiamos de opinión y existe esa posibilidad de perdonar. Totalmente. Muchas de las veces, como acuérdense que de vuelta atrás entramos en un contexto de aprendizaje. A nosotras nos enseñan que las infidelidades no se perdonan. A los varones les enseñan culturalmente que ser infiel es parte de su masculinidad. Entonces, ¿dónde estamos? En un lugar en donde a nosotras se nos enseña que eso no se perdona, a ellos se les enseñan que eso es parte de la masculinidad, y evidentemente ahí hay un quiebre de aprendizajes. Sin embargo, por eso decíamos, es muy importante cómo cada persona lo vivencia, es muy importante cómo cada persona, porque si una persona me dice, sabes que demasiado le amo, me dolió muchísimo lo que pasó, en mi familia no me van a dejar perdonarle, es una cuestión muy diferente a decir que yo puedo o no perdonarle a esta persona. Y tratar de ver qué es factible dentro del contexto de la relación para reconstruir cuestiones que puedan ser de confianza. Don Elías, un saludo. Así mismo como vos decís, la clave es definir qué es infidelidad para cada uno de la pareja y para la pareja en sí. Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, porque puede ser que los dos pensemos diferentes, pero lo importante es llegar a un consenso. Entonces, dentro de esta relación, la infidelidad significa esto. Totalmente. Ninfa, también las personas creen que controlando a su pareja no va a tener espacio de ser infiel. Exacto. Y ahí tocamos otro tema también, que suele ser muy común, que la gente dice que la infidelidad de la mujer es una cosa y la infidelidad del varón es otra cosa totalmente diferente. Y muchas de las veces cuando se habla del tema de la diferencia, es la cuestión de que hay que tener más temor de la infidelidad de la mujer que de la infidelidad del varón, porque es pasajero sexual, y en el contexto de la mujer ya estamos hablando de enamoramiento. Mentira, gente, o sea, depende mucho de cómo cada persona en un contexto así tome la decisión. Puede haber situaciones en las que una mujer puede ser infiel por una cuestión sexual, por una cuestión de curiosidad, por un montón de elementos que no necesariamente estén ligados solamente a lo afectivo, y puede ser que un hombre sea infiel en un contexto afectivo. O sea, que se enamore de la otra pareja. Y saben que yo recuerdo en algún taller, en algún momento alguien decía, el problema no es luego que le fue infiel a él o a ella, el problema es que le fue infiel a los hijos. Okay. Y el caso que siempre suelo contar, esto porque tengo permiso, me decía, le fue infiel a Dios y a la patria. Y yo así, ¿cómo a Dios y a la patria? Sí, porque dio sus votos en el altar. Y yo, claro, ahí sí, cierto. Y a la patria, porque se casó por civil y ahí era un código legal acordado y que también rompió ese código, ¿verdad? Pero es el concepto que tiene cada persona. Y sobre todo también, estamos haciendo esto para que la gente no caiga en eso de, pero vos tenías que saber luego, o se supone luego que es así. Gente, no supongan nada, ¿sí? Don Montiel KD, súper interesante, gracias. Ahí que hace rato nos decía, feliz día también para vos, Elba. Igualmente. Gente, pongan ahí me gusta, me encanta en el live, pongan ahí para que así se vaya viendo en otro espacio, en otro lugar. En los live de Instagram, que salga el corazoncito y que se vaya viendo, no sé qué cosa. Y en el live de Facebook, denle me gusta, denle me encanta o denle, ¿cómo me interesa? Me interesa también que estamos viendo. Ahí Eliane nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que fueron infieles y quedan con la creencia de que todos son infieles como él? Bien, es lo que hablábamos también con respecto al hecho de cuando ocurre esta clase de situaciones, generalmente lo que primero afecta es la confianza. Generalmente es una situación que rompe ese elemento dentro del contexto de la relación. Entonces, evidentemente, la persona que experimenta la infidelidad de una pareja cuando está muy enganchada afectivamente, cuando hablamos de enamoramiento, cuando es algo que no esperaba de la persona, evidentemente genera una herida, ¿verdad? Genera una herida emocional. Y esa situación en realidad es recomendable cuando uno siente que no puede superar, no puede dejar de pensar en el tema. Una de las características, siempre también mencionamos el hecho de que siente mucho dolor y quiere que el otro también sienta dolor. No puede pasar, sí o sí hay que hacer tratamiento, sí o sí hay que ayudar, sí o sí hay que buscar ayuda terapéutica, porque hay maneras de lidiar con esa clase de situaciones, con ese dolor, y manejarlo de una forma mucho más saludable, mucho más funcional. ¿Sí? Y otro dato, esto lo voy pasando mientras nos llegan las preguntas. Ustedes pueden entrar en sisweb.com/investigación. Hay una investigación muy interesante que hicimos en el 2017, donde entre 300 personas que participaron, 300 personas, había una media de 28 años, la mayoría, creo que era más del 70% era mujer, y la mitad decía que ya fue infiel o que va a ser infiel. Entonces, eso también es otro dato, porque hace rato cuando veíamos acá quiénes son más infieles, eran todas las personas. ¿Van a perdonar una infidelidad? No, ¿verdad? Pero técnicamente cuando analizamos la conducta era si ya fui infiel o si voy a ser nomás lo infiel, ¿verdad?
Entonces, hay investigaciones interesantes también, perdón que te interrumpí, pero hay investigaciones interesantes que indican que una persona que piensa que su pareja le va a ser infiel o que todas las personas son infieles, con el dato, probablemente es más propensa a serle infiel a su pareja porque está como una idea normalizada, está como una idea de que hay una probabilidad, por lo tanto, incluso existe la idea, el pensamiento de que ya que me van a hacer, si surge la situación, entonces puedo yo también hacerlo. Entonces, es verídico. Se verificó eso, ¿verdad? Hay datos importantes sobre el tema y es para chequear también. Cuando uno tiene esa desconfianza de base, probablemente se dé el permiso de hacerlo. Y lo otro, gente, ¿saben qué? Cuando hablamos de infidelidad, la infidelidad puede ser no solamente afectiva o sexual, hay una investigación muy interesante que hablaba sobre la infidelidad económica. Esa fue una investigación que había leído de Estados Unidos, donde mencionaba que una de las partes tenía o una cuenta de ahorro o una inversión donde su pareja no sabía. ¿Y por qué? Porque desconfiaba, porque no confiaba y porque no trabajaban en equipo. Así que esa también es otra de las posibilidades de infidelidad, no solamente la afectiva y la sexual. Acá hay otra pregunta, dice, ¿ser infiel significa ser violento o violenta con la pareja? Había leído una vez eso por las consecuencias. En realidad hay que tener en cuenta, ¿se acuerdan que hablábamos del tema de la diferencia? Muchas de las veces, si una persona, dice, en un contexto machista, el varón, la mujer le es infiel, él probablemente traduzca eso como que le hace menos hombre, le hace inútil en el contexto ya sea sexual, afectivo, lo que fuera, y probablemente tenga reacciones o podría tener reacciones violentas. No justifica una infidelidad. Hay gente que en nuestro contexto cultural dice, le pegó, pero en realidad ella buscó porque estaba ahí apretando con el vecino, porque apretó con su primo, porque se besó, porque le pilló teniendo sexo. Creo que nuestra constitución hasta 90 y algo, creo, todavía estaba la ley esa que mencionaba que si un hombre le encontraba a una mujer siendo infiel en la casa, le podía disparar a ella y a la persona con la que estaba, y no era un delito. Creo que le va a poner el honor y una cosa así. Sí. Entonces, no justifica, pero sí suele ser un motivo por el cual las personas justifican violencia hacia las mujeres. Lastimosamente. Sí. Ahí Elba nos pregunta, ¿por qué los hombres no pueden decir que no cuando son tentados, supongo. Yo me sé tentados. No, mentira. Bueno, técnicamente sí podemos decir que no, pero recuerden, vivimos en una sociedad machista donde se nos impulsa a nosotros los hombres a tener conductas sexuales también hasta compulsivas, diría yo, cuando inclusive ese hombre no quiere o no siente, pero tiene que demostrar pues hombría y va teniendo ese comportamiento sexual a veces está desordenado y riesgoso, ¿sí? Alguien también pregunta, según su experiencia, sí. Según la experiencia, las personas gay y lesbianas son más infieles que los heterosexuales. Según mi experiencia, yo diría que hay mucha más mentira y mucha más traición entre personas heterosexuales. Sí. Está más solapado. Entre personas no heterosexuales como que hablan más sobre la situación y se ponen más de acuerdo. Es como que yo sabía lo que estaba haciendo y sin embargo en personas heterosexuales, en mi experiencia como terapeuta de pareja. Bien, interesante. Me llega otra pregunta, otra acotación. Sería importante también mencionar el mensaje erótico que se recibe en un mensaje cuando se espera a identificar si es acoso o no. También muy interesante, porque en realidad se confunde mucho. Mucha gente cree que el coqueteo, que todo está permitido en el contexto de coqueteo, pero sí hay algunos límites. Y generalmente, ¿se acuerdan que al principio mencionamos y hablamos, por ejemplo, en el contexto laboral, generalmente cuando se pide a través de favores, en el contexto académico, si es tu profesor, tu director de carrera, si es el decano, si es lo que fuera, y está en un contexto de poder, gente, en realidad el coqueteo no es tan libre. Entonces, en esas situaciones, cuando hay también acuerdos o cuando hay una situación en la que yo te pido un intercambio de algo, ya sea nota, ya sea algún puesto, lo que fuera, por favores sexuales, estamos hablando de acoso sexual. Exacto. Ahí nos llegaron, creo que otros comentarios. Vamos a ir mostrando. Demasiado da gusto. Sí, da gusto de ahora. Sí. ¿Consideran ustedes que el sexting es infidelidad? Y depende con quién se da el sexting. Si se da con tu pareja y se ponen de acuerdo, entonces técnicamente no. Y la pregunta ahí yo diría,
tu pareja considera que el sexting es infidelidad, porque esa es en realidad la respuesta de que si es o no infidelidad estaría puesto dentro del contexto del vínculo. Entonces, por eso es que nosotros decíamos hace rato la cuestión de que es un acuerdo personal, ¿verdad? Y lo que entendemos del contexto del concepto es que si se rompe el acuerdo personal ya tiene que ver con la pareja, ¿verdad? Y sobre todo, gente, yo sé que están ahí haciendo los comentarios, nosotros nos vienen los mensajes privados, ¿verdad? La respuesta normal a los varones criados con machismo, con la cultura conservadora. Totalmente, doña Liz, sí, don Elías es un ginecólogo que tiene formación en sexología y obviamente maneja lo que es la cultura, ¿verdad? Y ahí está explicando lo que quería decir. Y también Elba nos dice, ok, algo, hay por impulso, nada, verren que pegamos, güerata, que capo los dos, guapísimo. Un beso. A mí que violencia genera más violencia. No, nada de correcciones ahí. Capo. Saludos, doña, gracias. Un abrazo. Se suman mis compueblanos, fuerza Itagua, fuerza. Un abrazo a la gente. Fuerza. Bueno, pero como estábamos diciendo, el tema de infidelidad evidentemente genera mucho movimiento interno y sobre todo lo que nosotros pretendíamos. Imagínense, vamos a volver a repetir. La mayoría de las personas, al menos en este live, que ya son unas cuantas, decían que todos somos infieles. Todos. O sea, eso quiere decir que su profesor de consejería, o sea, yo, o la terapeuta sexóloga, o sea, María Rosa, todos somos infieles. Entonces, es lo que nos estaban queriendo decir. Y lo otro también es que la mayoría dijo que no va a perdonar la infidelidad. Si nosotros hablamos, si nos ponemos de acuerdo, a lo mejor no vamos a tener que pasar por una situación de perdono o no perdono, porque tipo ya sabíamos, ¿sí? No sé si era el más esperado, doña, sí, pero nosotros por lo menos estamos muy contentos con todo esto. Un abrazo. Sí. En realidad fue un tema, nosotros al pensar en proponer el tema de infidelidad también sabíamos que podía generar un montón de cosas. La intención era justamente también poder pasar información. Muchas de las veces una persona se ve confundida, por eso le agradecemos muchísimo el tema de los mensajes y poder hacerlo en esa vía que puede ser anónima, porque sabemos y entendemos que es una situación que genera muchas de las veces, como yo decía al principio, malestar, dolor. Entonces muchas de las veces esas situaciones se llevan al contexto de yo tengo que esperar que los otros me digan qué hago con esta situación. Si le pregunto a mi gente, a mi familia, si le perdono o no le perdono, si esa situación va a ser un estrés más. Entonces también es todo un contexto que sabemos que tiene interferencia. Sí. Exacto. Y también, gente, si bien, bueno, el que se anime o la que se anime puede preguntar ahí en el comentario debajo del video del live. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, gratis. No le vamos a cobrar. Entonces, todas las preguntas que quieran sobre infidelidad, sobre temas de pareja. Yo le comentaba a María Rosa, por cosas de la vida los dos estamos en muchos live, quizás a veces son más académicos, a veces son con personas del mundo de la farándula, a veces para noticiero, etc. Pero decíamos, evidentemente, ¿por qué nos llaman? ¿Sabes por qué nos llaman más? Por los conflictos de pareja dentro de la cuarentena. Y los conflictos de pareja, y yo le preguntaba tipo al productor, a la gente que nos escribía, y claro, porque ahora hay más infidelidad. Entonces, dijimos, tenemos que hacer también nosotros. Saludos, doña Clara, feliz día también para vos. Hola, Clara. Ahí llegaron más mensajes, ¿verdad? ¿Se puede considerar que es infidelidad virtual si mi pareja está dándole me encanta siempre la misma persona, stalkeándola constantemente? Ahí entra un tema. Si esa situación genera malestar, la propuesta siempre es el hecho de conversar sobre el tema, ¿verdad? Sí, también tenemos que entender que a veces esa clase de situaciones pueden propiciar circunstancias de aproximaciones o coqueteo, lo que fuera, pero también tenemos que entender que el hecho de ver un me gusta, un me encanta, no necesariamente tenemos que traducirlo ya directamente como una cuestión. Pero por eso, pero hay que hablar. ¿Saben qué? Por eso nos estábamos mirando los dos, porque es medio complejo el tema, pero sí. Nosotros llegamos a conocer casos de gente que se divorció por un me encanta. Sí. Verídico. Tipo, le dio me encanta y agarró y pidió el divorcio. Bueno, entonces, hay que hablarlo, hay que verlo. Entonces, para algunas personas probablemente sea una conducta de infidelidad, pero... Y hay que entender también a quién, ¿verdad? Porque a veces uno dice a una misma persona siempre, era la exnovia con la que casi se casó, un montón de cosas y tiene un significado diferente.
Lo otro es, sí, las cuestiones que están asociadas al tema de infidelidad. A veces la gente no va a aceptar. Yo puedo reclamar a alguien y decir, puse me gusta, que no, ni cuéntame, y yo le pongo me gusta a todo el mundo y puede haber alguna situación en particular ahí. Entonces, en lo posible, si hay desconfianza, lo primero es tratar de conversar con la pareja. Sí, ahí llegan otros mensajes, estoy por eso nomás miro hacia abajo. Yo quisiera, ¿vos leíste este? Yo quisiera un punto del silbido. No, ¿verdad? Bueno, ok. No. Buenas, yo quisiera un punto de vista más bien profesional. ¿Cómo ven ustedes el tema del famoso silbido? Que fue un tema a debatir por varios meses atrás en nuestro país. Si bien el contexto individual de cada uno con respecto a la cosa es más que claro, pero solo pido su opinión al respecto. Acoso. Totalmente acoso. No hay mucha vuelta. Acoso. Y después hay aspectos que se deban tener en cuenta para poder perdonar una infidelidad en el caso de que la persona tenga la intención de perdonar. Sí, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Una de las cosas que yo les diría es, siempre que tengamos una conducta, siempre que sea una conducta problemática, yo le digo a las personas, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y si yo estoy dispuesto a perdonar, yo le digo a las parejas, entre la pareja, le digo, bueno, vamos a pensar en una factura. ¿Qué? ¿Cómo? Y le digo, sí, vamos a pasarle una factura, porque si no se da una consecuencia a ese acto, que sabemos si lo estamos reforzando que se siga repitiendo y vos no querés que se vuelva a suceder, pero sin embargo le querés perdonar. Entonces yo trabajo con ambas partes y le digo, ¿sabes qué? Vamos a tener que trabajar una factura. Yo ya escuché desde, por ejemplo, porque por infidelidad, y la factura que le pasaba era bueno, estas son las que tengo permiso de comentar. Un año no te vas a ir a la casa de tu mamá, eso ya me llegó a pasar. Después era una tarjeta platino, esa era la consecuencia que le dé. Después le prohibió por 3 años que juegue al fútbol, porque el hombre fue el infiel. Y otra de las facturas que le pasó fue no tomar alcohol por 6 meses, por ejemplo, ¿verdad? El no tomar alcohol por 6 meses, yo trabajé con personas que me decían 3, 6, 12 meses. Pero son cosas que yo les digo a las personas, bueno, tenemos que ir viendo, siempre que no atente contra la dignidad y la salud de la otra parte, ¿verdad? Y siempre también que la otra parte diga, vos te querés quedar en la relación, y te dice, sí, sé que fui infiel, quiero que me perdone, y ahí es donde le digo, bueno, ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar esta factura? Y si está dispuesto, bueno, que la pague y negociamos. El tema de acordar es también del tema de ver cómo restablecer la confianza, ¿verdad? Dentro del contexto de lo afectivo, ¿verdad? Porque si no, que no se genera una situación ahí bueno, cada vez que ocurra esto, yo voy a pagar una factura, me va a costar no sé, 6 meses no tomar alcohol o lo que fuera, claro. Y que no entre en un contexto que en realidad termine por generar un circuito diferente dentro de la relación. Pero eso es dentro de un contexto terapéutico. Exacto. Yamila nos dice, profe, ¿cuáles suelen ser las diferencias entre una relación poliamorosa abierta y cuáles son los límites normalmente? Asumiría que eso dependería exclusivamente de los acuerdos dentro de la pareja. Totalmente. Pero los límites entre una diferencia en relación poliamorosa y abierta es que una relación abierta puede ser poliamorosa o no, o sea, puede ser una una pareja entre dos nomás, o puede ser una pareja entre más partes. Eso puede ser una relación abierta, donde yo le doy permisos a que interactúe generalmente y sexualmente con otras personas. Y una relación poliamorosa es donde entre todos nos ponemos de acuerdo que solamente entre todos nos queremos y solamente entre todos tenemos relaciones sexuales. Sería bueno hacer sexting con la pareja mientras estamos con el tema de la cuarentena, así fortalecer la relación y en el reencuentro se experimentan cosas nuevas. Sí, totalmente. Totalmente recomendado. Sí, y ahí nos dice, puede existir infidelidad dentro de las vinculaciones afectivas en las que no hay precisamente una relación de pareja formal. O sea, ¿cómo se consideraría en esa situación? No, mi reina. No, porque entonces es la fantasía de uno. O sea, es la fantasía de uno donde encima, pero saben que esto es peligroso. Gracias por la pregunta, doña Leti. Hay gente que dice, y él es mi novio, o ella es mi novia, y el otro está ahí saliendo con otra persona, tiene otra relación, y después, mira, qué desgraciado lo que me hizo, me puso los cuernos. El otro ni enterado estaba que era su pareja, ¿verdad? Entonces, no. Si no estamos hablando donde hay no necesariamente que sea formal, sino sobre todo donde hay un vínculo, entonces hay que ver también porque hay personas que se idean y se hacen cosas. Ahí está el punto, o sea, el hecho de tener que sea bien claro, o sea, indistintamente que sea ocasional, que sea amigo con derecho, indistintamente que sea una cuestión que no sea siempre,
o que sea un noviazgo, los acuerdos tienen que estar bien claros, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una duda con respecto al tipo de vínculo que estoy teniendo con alguien, probablemente debería poder encarar la duda que estoy teniendo, ¿verdad? Tipo, si necesito entender qué tipo de relación estamos teniendo, entonces se habla del tema, por más que sea ocasional, ¿verdad? Y lo otro es también el hecho de no generar como yo sola me hago la película, porque los novios lo que hacen es tipo marcar y me ve todos los días y me llama antes de dormir y me dice que le gustó demasiado. Entonces, si yo me hago la película con esa situación y creo que eso ya está encaminando a un noviazgo, estamos en un contexto de vínculo, probablemente yo me estoy equivocando con respecto al tipo de percepción que tengo del vínculo que tenemos, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo, gente, ustedes tienen que recordar que finalmente este tema da para mucho, este tema da para más. Y lo que queremos mostrarles, ¿verdad? Porque entiendo que ahora somos bastantes, pero que vean a qué nos referimos cuando generamos este espacio de Hablemos. Y sobre todo, gente, nosotros sabemos que hay muchos espacios de live, sabemos que hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas oportunidades de ir generando más conversación. Técnicamente nosotros, como les decíamos hace rato, dimos la opción de que nos escriban por WhatsApp o el que quiera que nos escriba sus comentarios debajo del video, ¿verdad? Pero también, como todo lo bueno, nos estamos acercando hacia el final. Entonces vamos a responder una pregunta más, ¿sí? De doña Liz. Cuando el acuerdo de la pareja es que mensajes eróticos con tercera persona no es infidelidad, igual tiene que comentarle a su pareja cuando lo haga. No, si ya se sabe que eso no es infidelidad, ¿para qué? O sea, a no ser que haya una súper, hiper, mega comunicación abierta. Sí, mira, pues me mostró un poco su pene y no está circuncidado, jajaja, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para Bueno, qué? porque incluso dentro de las reglas a veces las parejas se plantean incluso saber con quién, pero no el contenido de las conversaciones ni las interacciones. Exacto. Y gente, les vuelvo a decir, de nosotros estamos demasiado felices con este espacio. Vamos a seguir nosotros generando todos los viernes a las 21 horas en nuestra cita obligada de Hablemos, ¿sí? Y la idea es que ustedes nos acompañen. Después del live, que van a poder ver ustedes el video grabado en nuestras redes sociales, les queremos dejar nuestros datos de contacto por si ustedes quieran preguntarnos. Ahí está nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, síganos ahí. Y si tienen alguna consulta más, pueden entrar al 991-400-781. De mi parte, gente, de verdad, demasiado gusto y tereico, da gusto estar con ustedes. Esa es una mezcla de todo, sí, todo esto. Sí, estar con ustedes, pero tenemos que ir despidiéndonos y sabemos que esto da para más. Quizás tengamos un segundo live Infidelidad Virtual 2. Totalmente, un gusto, un placer, que sigan pasándola bien, felicidades de vuelta a todas las personas trabajadoras y cuídense mucho, nada de relajarlo el tema de los cuidados con respecto al tema de COVID-19. También les queremos mucho y vamos a estar viéndonos de vuelta el siguiente viernes. Cuídense mucho, quiéranse mucho, que nadie les obliga a hacer algo que no quieran hacer y hasta el próximo viernes, gente. Chao, chao.